Hola, mi nombre es Liz Mari Durán y mi compañero Asdrúbal Díaz. somos estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, segundo año. Con la materia de Psicología vamos a entrevistar a la profesora, doctora Natacha Silva, con la que nos va a contar un poco de cómo ha sido su trayecto como médico y sus estudios. Cuéntenos, profe. Hola. Gracias. Bueno, me presento, soy la doctora Natacha Silva. Actualmente estoy ejerciendo como profe en la Universidad de Carabobo, en donde estoy conociendo a estos muchachos en el área de bioquímica, y pues estoy súper agradecida por haberme tomado en cuenta para su actividad, para su entrevista, que sé que es bastante importante en el área de la psicología. Pues con respecto a mí como docente, ya les comenté, como médico, actualmente yo soy médico general, egresada de la Universidad de Carabobo, sede Valencia, y pues me fui por el área de la nutrición. Estoy ejerciendo como asesora nutricional. Y pues siempre he estado en constante crecimiento, aprendizaje, estoy estudiando muchísimo, así como ustedes, pero ya en el área de posgrado. Entonces estoy en la parte de la especialización en docencia universitaria, allí en la universidad también, y en la maestría en nutrición, que bueno, pronto, eso bien. Si Dios quiere. Como ya escucharon, a nuestra profe, que también es doctora, ella se especializó en el área de nutrición. Entonces, profe, cuéntenos un poquito cómo es la relación médico-paciente, su importancia en su área. Wow. Esa pregunta es, no digamos complicada, pero es interesante de responder en el área de nutrición. Porque nutrición siempre lo relacionamos con, ¿me vas a decir qué comer? ¿Me vas a decir qué no comer? Restringirme, hablar solamente, uno se imagina solamente hablar de zanahorias y manzanas, cuando realmente, según las investigaciones, hay un metaanálisis bastante interesante sobre esto, que habla que el éxito de una dieta o de un plan de alimentación no recae en los alimentos que tú escoges o en la distribución incluso de las raciones para el paciente, sino en la adherencia del paciente al plan. Entonces, cuando tú hablas de esto y tú dices, vaya, ya la ciencia te dice que no es que va a depender de lo que tú estás escogiendo, sino de lo que el paciente entiende, ¿sí?, de ese plan, y que quiera seguirlo y que quiera tomar tus recomendaciones como algo importante para él. Entonces, ¿dónde recae esto? O sea, ¿cuál es el origen? La relación médico-paciente. Si tú no estableces una buena comunicación con tu paciente, si no lo entiendes, si no lo tomas como un ser humano que piensa, que siente, que escucha, que tiene necesidades y que está en tu consulta porque necesita una solución, porque necesita mejorar su salud, o independientemente del objetivo que quieras plantear o que necesite ese paciente. Entonces, para mí, en el área de la nutrición, la relación médico-paciente es A1. Es lo primero que uno debería tomar en cuenta. Y es algo que pues se ve en muchísimas áreas donde tú puedes ser muy bueno en donde estás, en la especialidad, eres excelente en lo que haces, pero si el paciente no entiende, no recibe la información de buena forma, si no se siente entendido, comprendido como el ser humano integral que es, entendiendo todo el contexto que él vive día a día, pues no va a ser, fructífera esa consulta. Entonces, si tú me preguntas cuál es la importancia de la relación médico-paciente en mi especialidad, pues diría que es la base fundamental. Wow. Muy buena respuesta, doctora. Es verdad, la relación médico-paciente es la base, básicamente, en esa carrera que usted ejerce. Y pues teniendo en cuenta que es básicamente una actividad moral, pues que él busca que usted alivie su sufrimiento, o en este caso en la nutrición, un plan o algo. Y que usted lo respete a él, le escuche sus creencias, su autonomía. ¿Cuál cree, entrando a otra pregunta, cuáles son los principales retos o desafíos que usted enfrenta en esa relación médico-paciente? A ver, voy a rescatar eso que comentaste del tema de las creencias. Y es que en nutrición hay muchas creencias, hay creencias hasta limitantes. Y esas creencias limitantes condicionan la conducta alimentaria del paciente. Entonces es como, a ver,
lo que me estás diciendo no es totalmente cierto. Es decir, que, por ponerte un ejemplo, que la arepa engorda, que la pasta engorda, que me tengo que quitar el azúcar. Esas cosas, esas creencias limitan al paciente, le quitan variedad de su dieta. ¿Y cómo te abordo? ¿Cómo te digo realmente que eso no es lo que nos comenta la ciencia, que no es lo más adecuado para ti? Esto siempre va a ser la base, como les comento siempre, del respeto. Desde el respeto tú puedes generar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo abordo ese tema de las creencias? Entendiendo cuáles, definiéndola. Vamos a entender por qué lo dices, cuál es el origen, de dónde viene. Y en mi caso, definirte qué es lo que yo considero que es recomendado o bueno para ti. Entonces ahora vamos a contrastar, vamos a ver tu opinión con la mía y sabiendo que en este caso la opinión es una opinión, digamos, médica ya de la especialidad. Entonces es como vamos a contrastar tus creencias con las mías o con el concepto que manejamos sobre eso y vamos a llegar a un consenso, vamos a concientizar eso, porque muchas cosas están en ese inconsciente. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la psicología y la alimentación, y es un tema que digamos que tiene bastante tela que cortar. Pero eso es uno de los principales retos. Enfrentarme con pacientes que piensan distinto a mí, que incluso tienen unas expectativas, llegan a la consulta con expectativas de quiero que me elimines, quiero que me quites, quiero que me restrinjas, y luego se encuentran con algo completamente diferente. Incluso me han llegado a decir, doctora, pero es que usted no me regaña. Entonces, si no me regaña, ¿cómo siento que puedo lograr lo que quiero lograr? Es decir, yo necesito que alguien, no, vamos a ver, vamos a identificar por qué puede estar sucediendo eso, porque quieres que de alguna manera el trato sea así, tipo paternalista, ese rol médico-paciente de yo tengo que decirte exactamente lo que tienes que hacer. Y si te portas mal, entre comillas, yo tengo que hacer un reforzamiento negativo, porque tenemos que esperar esas cosas. Entonces, digamos que eso es uno de los retos que se presentan, y otro que es bastante interesante es el tema de la edad, que es algo que pues no podemos negar cuando el paciente se encuentra, yo abro la puerta y ven, digamos, me siento como el meme del muñequito así chiquitico con la batica, y uno se siente que bienvenida, yo soy la doctora. Entonces esto ya es algo que pasa, digamos, menos frecuente, no voy a decir porque ya pues ha pasado un tiempo desde mi graduación, pero al inicio era mucho más palpable. Pues, ¿cómo he lidiado con esto? Entendiendo que la población, los pacientes relacionan edad con experiencia, y si bien es cierto que la edad trae pues muchísimo más tiempo para tu preparación, para actualizaciones, para estudiar, sí, para las especialidades, el joven siempre tiene un ímpetu de hacer las cosas. Y de aprender. De aprender. Tienes esas ganas, esa hambre de aprendizaje que se puede tomar de manera positiva, y eso quizás es algo que se le puede transmitir al paciente. Entonces, no veo la edad como una limitante. En la relación médico-paciente considero que puede tener hasta, como les comenté, ese espíritu que le podemos dar, exacto. Claro, eso no quiere decir, ojo, que en mayores, digamos, etapas no suceda, pero es algo que puedo rescatar en base a mi experiencia. Cada vez no he tenido, como les comenté, estábamos conversando hace un rato, no he tenido experiencias negativas con respecto a la edad. Eso más bien genera como curiosidad, como interés. Es como, wow, mira, qué chévere lo que estás haciendo, qué bueno que has iniciado muy temprano. Y eso me parece hasta bastante bien, considerando, digamos, el contexto en el que estamos hablando. Bueno, ahora tocando otro punto con la doctora aquí, queremos saber cómo es más o menos su trato con las culturas, sus pacientes. O sea, ¿cuál es la diferencia con las culturas y las comunicaciones que tienen ellos hacia usted?
A ver, cuando hablamos de cultura, uno se imagina culturas completamente distintas a la nuestra, ¿no? Tendemos a polarizar. Bueno, si es Venezuela contra la cultura asiática, otras, árabe, en fin. Claro. Pues no es nada más internacional, también nosotros tenemos acá un contexto cultural distinto, ¿no? La región central come de cierta forma, hablando ya desde el punto de vista de mi especialidad, come distinto en Caracas, Valencia, Barquisimeto. Las poblaciones indígenas. Exacto, la población indígena, la región oriental, ¿ok? Claro. Hasta para allá, hacia los zulianos, los andinos, comen de manera distinta, entonces no solo la alimentación, sino el trato a ese tipo de pacientes, aunque somos parte de la misma cultura venezolana, pues tienen sus particularidades, tienen su personalidad, tienen una manera distinta de abordarse. Como les comenté anteriormente, siempre la base va a ser el respeto y entender que cada uno de nosotros somos individuos completamente distintos y a pesar de que la cultura es distinta, siempre vamos a tener algo en común y es que todos somos seres humanos y el ser humano necesita respeto. Cuando entendemos eso, ahí es donde quieres contextualizar. A ver, ¿cómo vives? ¿Cuál es tu alimentación? ¿Cómo eres? ¿Cómo te expresas? Empiezas a entender un poco para no decir contexto de nuevo, pero su ambiente en el que se desarrolla, pues ahí es donde nosotros tenemos más herramientas para plantear las cosas. En el caso de la relación médico-paciente, pues plantear la mejor estrategia o conducta de tratamiento, en mi caso plan de alimentación, que es importantísimo individualizar los alimentos. Fíjate, si yo estoy hablando con un paciente de los Andes, tengo que también contextualizarlo a cómo comen ellos. Ahora, si nos vamos hacia nivel internacional, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar con otros pacientes fuera del país. Recuerdo una paciente de Ecuador que era ecuatoriana, porque a veces son pacientes que son venezolanos y están fuera del país, que también esa es otro punto bastante interesante, pero en pacientes que son de otros países. También no he tenido dificultad en esa relación, porque si nos basamos en el respeto, en escuchar, pues podemos lograr muchas cosas. Cuando son venezolanos afuera, pues la cosa es como más íntima, ¿no? Fluye un poquito más, porque no está esa diferencia cultural allí, pero de verdad siempre ha sido he tenido buenas experiencias. Bueno, doctora, ya como última pregunta, ¿podría usted compartirnos algún caso o alguna experiencia que destaque su importancia o destaque esa relación médico-paciente y estrategias que le han ayudado a usted a mejorar o a reforzar esa relación? Sí, fíjate que he tenido varias experiencias en la consulta, sobre todo porque, así como estábamos hablando hace un ratico, no esperamos que en una consulta de nutrición donde supuestamente solo hablamos de manzanas y zanahorias, hayan situaciones que nos reten personalmente desde el punto de vista emocional. He tenido situaciones donde se tocan muchas fibras, sobre todo porque cuando hablamos de nutrición también estamos hablando de imagen corporal, de autopercepción, de autoestima. Y no solo esto, hablando desde el punto de vista físico, sino también nos encontramos con ciertas conductas, algunas creencias, algunos casos que nos llevan a la infancia, sobre todo, por ejemplo, el hecho de no puedo dejar comida en el plato, porque cuando era pequeña a mí me obligaban a comerme todo lo que estaba en el plato, y eso habla mucho de la relación que tienes con tus padres, ¿ok? Entonces eso se va a mucho más allá de lo que es el paciente hoy en día. Y pues un caso muy particular, quizás no voy a mencionar solamente de manera presencial, porque también me ha pasado de manera online o en línea, pacientes donde estamos conversando sobre algo particular y he tenido tanto embarazadas, porque también trabajo con embarazadas, como pacientes que no están durante el embarazo, donde hablamos de algo
y el porqué de esas decisiones o todos esos hábitos que quizás no me están ayudando a mi salud, esos famosos hábitos no saludables que me han generado, me han dado o han desencadenado toda una serie de cosas que me han llevado a la situación actual de sobrepeso, de obesidad. Y pues esto nos encontramos en un momento donde es sensible, es vulnerable, hay llanto, hay sensación de culpabilidad. Entonces, es una situación que si no sabemos sobrellevarlo, pues esto puede llevar quizás a un mal rato para ese paciente. Entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar en este caso? Contención. El paciente necesita sentirse apoyado, querido, escuchado, observar, escuchar, poder incluso preguntar, porque no todos los pacientes se contienen de la misma manera. Puedes preguntar en qué te puedo ayudar en este momento, justamente en este momento de vulnerabilidad. ¿Qué necesitas? ¿Que te escuche solamente? ¿O quieres que esté aquí y hasta que logres recuperarte para poder conversar conmigo? ¿O quieres contacto físico? ¿Quieres que te abrace? Porque no todos también reaccionamos de igual manera ante esa situación. Entonces, a pesar de que nosotros somos médicos, estamos en ciertas especialidades, las estrategias, digamos, psicológicas y emocionales nos ayudan muchísimo al momento de abordar a un paciente. Entonces, esas son situaciones que yo me he llevado y que he aprendido muchísimo de cada paciente que me ha contado desde lo más profundo de su ser todo lo que tiene que ver con alimentación y que lo ha llevado quizás a dar muchos detalles que a lo mejor no esperas, historias que no esperas. Y pues eso es lo bonito de ser médico, es lo bonito de poder, de saber escuchar a los pacientes. A veces van a la consulta solamente, en el caso ya hablando de medicina general, recuerdo cuando estaba en el ambulatorio, cuando hacía la ruralita o la rural, a veces los pacientes solamente iban a hablar. ¿Sí? A ser escuchado, es decir, con, digamos, la simple excusa de me duele la cabeza, o voy para que me tomen la atención, pero ahí se encuentran ¿a quién? A un médico que está preocupado por tu salud, que te escucha. A veces solamente ese es el motivo de consulta. Lo que pasa es que, bueno, todos los síntomas con los que ellos llegan y no saben identificar, pues esos son los que te dan una pista de qué es lo que necesita en ese caso, que es contención. Entonces, esta y muchísimas más estrategias que podemos utilizar al momento de abordar a un paciente, y creo que la parte psicológica es muy, muy fundamental. Bueno, ya con todas estas preguntas culminamos y cerramos la entrevista. Muchas gracias, doctora, de verdad, por sacar su tiempo, venir a contarnos un poco de su experiencia, de cómo es su ámbito con sus pacientes y de verdad agradecidos. Agradecido. No, muchas gracias a ustedes. Estoy aquí, les estaba diciendo que estoy contenta y les dije, me estoy tripeando esto. De verdad, el poder estar con ustedes y compartir un ratico hablando de cosas que para mí son importantes y que me apasionan, pues digamos, es ese pequeño tesorito que yo voy a guardar acá y de verdad muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chao muchachos. Ya escuchamos que la profesora... Ay, iba a decir doctora. No importa. ¿Seguro? Sí. Bueno.